Vamos a leer la palabra del Señor Jesús en el libro de Hechos, capítulo 10. Esto es un pasaje muy conocido por todos nosotros, algo que siempre pues hemos leído y muchas veces hasta lo hemos familiarizado con con muchas personas que podemos conocer o en algún momento hasta con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces vamos a leer el libro de Hechos, libro de Hechos, el capítulo 10. Gloria al Señor Jesús. Vamos a esperar que ubiquemos todos la palabra del Señor en este precioso libro de Hechos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado en los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dar una palabra de oración, dándole gracias a este Dios maravilloso por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra, de estar en este culto, glorificando el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre maravilloso, eterno, Cristo poderoso, Dios grande y fuerte. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos da de estar acá reunidos, cada uno en nuestros hogares congregados, buscando de ti, buscando tu palabra, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús. En esta hora, cada familia que está conectada, que tu mensaje llegue a un corazón que necesite ser cambiado, que necesite ser transformado. Bendito Dios poderoso, tú eres grande y digno y merecedor de toda alabanza. Tú eres el único y merecedor de todo reconocimiento. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, el título de este mensaje es no es lo suficientemente bueno, no se es lo suficientemente bueno para lograr la salvación sin Dios. Repito, no se es lo suficientemente bueno para lograr la salvación de Dios. La salvación sin Dios. Amén. Resulta, y amados hermanos y amigos, que lo que nosotros podemos ver en la historia de Cornelio, eh, Cornelio una persona, como su palabra lo indica, llena de buenas obras. Cornelio era un hombre que no era judío, por el contrario, era romano, y sin embargo era temeroso de Dios, a pesar de no haber crecido ni haber sido formado bajo la ley, como muchos de los israelitas, como todos de los israelitas. Entonces, podemos hoy entender que, hermanos y amigos, no es un secreto, o sea, no podemos esconder que vivimos hoy en una sociedad que cada vez más se aleja de los principios de moralidad, de integridad y de espiritualidad que Dios ha impuesto, dados por Dios. Para algunos se puede perfectamente ser lo suficientemente bueno como para ser merecedor de las mejores bendiciones de Dios.
que tiene listas para un grupo especial de personas, sin quisiera tomar en consideración las demandas que Dios tiene. Muchas veces creemos que por portarnos bien, que por hacer buenas obras, que por estar pendiente de los pobres, de los necesitados, con eso basta. No, eso es un complemento, eso sí es bueno tenerlo, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, porque podemos decir que nosotros necesitamos salvación cuando pretendemos ser merecedores de las mejores dádivas de este Dios maravilloso, pero en realidad solo lo que Dios exige de nosotros es obediencia y fe. Es que seamos obedientes y creer, tener fe. ¿En quién? En Él. Creerle a este Dios maravilloso. No creerle a una denominación o a un nombre, por así decirlo. Creer en Jesucristo, que es el nombre, sobre todo nombre, en el cual tú y yo podemos ser salvos. Porque sin Él, por más obras que hagamos, no va a pasar nada. Van a ser buenas obras, se van a ayudar a muchas personas, pero en sí en mí no va a pasar nada porque yo necesito a Dios en mi vida para poder ser salvo. Para poder ser salvo. ¿Y ser salvo de qué? Pues si sabemos que hay una salvación es porque hay una condenación, hay una muerte eterna, así como hay una vida eterna. ¿Y cuándo es una muerte eterna? Cuando yo practico pecado. Si yo practico pecado, yo estoy haciendo curso para una muerte eterna. Pero si yo me alejo del pecado y vivo para Dios, yo estoy haciendo un curso ¿para qué? Para la vida eterna. Esa es la gran diferencia que podemos tener. ¿Por qué obediencia y por qué fe? Dios, yo esta mañana tuve la oportunidad de predicar y decía, Dios no necesita ayuda de ninguna clase de parte de nosotros, Él solamente necesita que lo obedezcamos. Dios solamente necesita obediencia de parte de nosotros. Dios no nos está colocando tareas imposibles para hacer para poderlo seguir a Él. Dios no dice, no, que Dios no nos está diciendo ahora, como le dijo a Abraham, sacrifique a Isaac, porque Él sabe que no lo haríamos, porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe de qué estamos hechos, pero Él nos da a nosotros unas pruebas que nosotros podemos ir llevando. Entonces Dios no nos está pidiendo a nosotros cosas imposibles, nos está pidiendo obedecer. Cuando yo era niño, cuando vivía con mi papá en su momento, con Doris, y pedían obediencia. Mi papá me acuerdo que yo estaba estudiando y me decía, yo aquí no le exijo que trabaje, usted no tiene que trabajar, usted no tiene que preocuparse por nada, rinda su estudio, sea el mejor estudiante. Porque, ¿por qué? Yo en mi casa tenía una biblioteca, tenía todas las comodidades para estudiar y para ser el mejor. Si no lo hacía era porque no quería hacerlo. Entonces, los padres a nosotros siempre nos han pedido que obediencia. Yo le pido a Matías, hijo, sea obediente para que le vaya bien en todo. Ser obediente le quita unos problemas de encima. Ser obediente le ahorra dificultades y sufrimientos a uno. Si yo hubiera sido más obediente, me hubiera ahorrado muchas penas. Pero bueno, no me las ahorré porque fui en su momento desobediente. No fui grosero, ni fui un hijo grosero, ni tomador, ni vicioso, nada de esto. Pero era resabiado en muchas cosas, era desobediente. Y Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él. A Él. O sea, no le dice obedezcan al pastor, no, Él dice obedezcanme a mí. Y por ende, cuando uno le obedece a Dios, de ahí para abajo, cuando uno le entrega toda la fidelidad a Dios, de ahí para abajo uno es fiel en todo lo que a uno lo rodea. Fiel al pastor en lo que hace en su iglesia, fiel con los hermanos, fiel con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, porque ahí viene esa obediencia acompañada de esa fidelidad hacia Dios. ¿Y por qué fe? Miremos en Lucas, un momento, Lucas capítulo 7, leemos la palabra de Dios, yo lo voy a leer. Lucas 7 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, está hablando de Jesucristo. Lucas capítulo 7.
Y el siervo de un centurión, Cornelio, que también era un centurión, jefe tenía a su cargo, un centurión tenía a su cargo 100 soldados como mínimo. Y dice que el centurión, a quien quería mucho, tenía un siervo, y el siervo enfermó a punto de morir, dice la palabra de Dios. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a tu siervo. Eso quería este centurión. Un centurión no es un israelita, era un romano. Y ellos vinieron, los ancianos, a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, con ganas, tratando de convencer al Señor, intercediendo, con solicitud, con apresto, con energía. Y le decían al Señor aquí en el verso 4, es digno de que le concedas esto. O sea, ellos estaban intercediendo por este romano. Estos judíos, estos ancianos intercedían por este romano y le decían, él es justo, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, un altar para adorar al Señor. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di palabra y mi siervo será salvo, y mi siervo será sano. Él le mandó a decir a Jesús, di palabra, y así mi siervo será sano. Porque también, dice el romano, el centurión, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Entonces el Señor se maravilla de esto y dice, al oír esto, Jesús, verso 9, se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, amados amigos y amados hermanos, ¿cuántos podemos conocer de Dios? Aquí hay hermanos conectados que conocemos de Dios, pero la fe nos falta, nos falla. La fe a veces no la tenemos, no sé si es que, no sé cómo decirlo, pero yo creo que fallamos en la fe, fallamos, porque no creemos como debe de ser. Este centurión dijo, no es necesario que usted vaya, solo con que usted diga, así va a pasar. Y es que es así, hermanos y amigos. Dios funciona de esta manera. Dios, si usted le cree al Señor, solo con que usted le crea, le tenga fe de corazón, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Por eso Él pide que tengamos fe, fe a Él, a lo que Él puede hacer. Creámosle a este Dios maravilloso. No creer en Dios, porque muchos le creen. Vea, mi tío, que ya durmió en el Señor, decía, él hablaba muy coloquial, decía que el infierno estaba lleno, lo decía así, el infierno estaba lleno de muchos que creían en Dios, pero que no le amaron. Más cuando uno le cree a Él, uno está creyendo en todo lo que este Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Y es que este Dios maravilloso hace cosas tan grandes como sacarlo a uno de una vida de pecado y colocarlo a uno a servirle a Él. Le da la salvación que tanto necesitamos. Entonces es bueno entender que hay que obedecer y tener fe. Amén. Obedecer y tener fe. Seguimos aquí en el libro de Hechos, capítulo 10. Esto, no lo vamos a leer todo porque pues, son 48 versículos, pero vamos a ir indagando. Dice que nosotros, mire, en medio de este escenario atractivo,
en ese escenario que encuentra a Cornelio, atractivo por todo lo que él hacía, por todo lo que él representaba, porque era una persona muy davivosa, era una persona muy buena, no solamente con los de él, sino con todos, así como el centurión que acabamos de leer. Era un hombre bueno, hacía muchas cosas buenas, se pensaba mucho en los pobres, pensaba mucho en la gente necesitada. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, aquí se ve, hermanos, la cruda realidad de un hombre, la cruda realidad de la vida de un hombre. ¿Por qué cruda? Hermanos, no eres lo suficientemente bueno para merecer la salvación y vida eterna si no haces la voluntad de Dios. Suena muy duro, suena muy fuerte, pero por más de que yo ayude a los pobres, por más de que yo sea dadivoso, por más de que yo ayude al necesitado, por más de que yo haga una vida, mejor dicho, que yo pues, no me meto con nadie, una santa paloma, como dicen por ahí, pero si yo no hago la voluntad de Dios, no pasa nada. No pasa nada en quién, en mí. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que nosotros seamos salvos. Dios quiere que seamos salvos. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino cuál, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hay una voluntad dada por Dios que al cumplirla nos permite entrar en este reino de los cielos. O sea, Dios pide que hagamos su voluntad en obediencia y fe, que creamos. Por ende, debemos estar en una búsqueda incesante. ¿De qué? De dicha voluntad. ¿Buscarla cuándo? Día, noche, todos los días, 24/7. Amén. Hay que buscar esta presencia de Dios porque ¿a quién más iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Es que no hay otra, no hay donde más podamos encontrar esa palabra de regocijo en nuestras vidas. La historia de Cornelio es precisamente el fiel reflejo de la búsqueda de dicha voluntad, porque este hombre buscaba que a pesar de tener grandes cualidades, muchas cualidades, Cornelio tenía muchas cualidades, pero reconoció algo que a lo mejor nos falta a nosotros a veces reconocer, amado amigo, y es que necesitamos la salvación. Se necesita la salvación. A veces, vea, decir que hay muerte eterna a veces puede sonar, sí, pues, todos nos vamos a morir, como mucha gente, sí, todos nos vamos a morir, es verdad. Pero Dios nos da la oportunidad que esa muerte sea diferente, de no morir eternamente. ¿Cómo así? Claro, es que si yo vivo en el pecado, como les decía ahora, voy a morir para la eternidad. ¿Y dónde me voy a quedar? Pues, yo no estaré en el reino de los cielos si vivo en pecado. Pero si yo acepto a Jesucristo en mi vida, en mi corazón, reconozco que Él todo lo puede. Reconozco que sin Él nada puedo hacer. Reconozco que Él cambia el resultado de mi pecado, que es la muerte, lo cambia a vida. Y acepto con obediencia y fe, pues automáticamente yo cambié mi destino de muerte eterna a vida eterna. Porque entendí de que esto es de Dios, de que Dios la puede proporcionar. De hecho, el único que proporciona vida eterna se llama Jesucristo. No hay otro que pueda proporcionarla. No se equivoque, amado amigo, que no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Es Dios, Él es el que puede hacer las grandes obras. Él es el que puede levantar los muertos. Él es el que puede sanar los enfermos. Él es el que puede quitar las cadenas de drogadicción a cualquier persona. Él es el que puede quitar las cadenas de prostitución a cualquiera, de infidelidad. El que puede quitarle la desobediencia a cualquier persona. Es que este Dios todo lo puede hacer. ¿Qué necesita el de nosotros? Obediencia. Obediencia. Y miremos esos punticos ya para ir terminando. Cornelio dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, era un centurión de una compañía
llamada la italiana, era un romano, pero a pesar de ser romano, era un romano piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, no solo él, toda su casa, o sea que le seguían, ¿ah? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso lo vemos del 1 al 2, en Hechos 10. Cornelio era un gentil, o nosotros, que adoraba al Dios de Israel. En algún momento él entendió que había que orar a este Dios, que había que servir a este Dios. Se encontraba al mando de 100 soldados, como les decía, de esta compañía llamada la italiana. Dice que las características de Cornelio definitivamente estaban muy por encima de la gran mayoría de los judíos, incluso cristianos ya convertidos para ese momento. Y nosotros hoy nos podemos encontrar a muchas personas que no son bautizadas con mejor testimonio que nosotros. Y es duro decirlo, pero es la realidad. Hay muchas personas que aún no han sido bautizadas, que no se han entregado de lleno al Señor Jesucristo por medio del bautismo, pero tienen mejores obras que muchos de nosotros. Así como Cornelio. Nosotros que tenemos esa salvación tan grande en nuestras vidas, debemos ser coherentes con lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio salvación, pero no para quedarnos así callados y ya. Él nos dijo, con tu testimonio, evangeliza. Lleva mi palabra a todo lugar. Lleva una vida santa. Y llevar una vida santa es una vida alejada del pecado y de lo que el mundo ofrece. En estos días, Matías nos dijo a nosotros, se lo digo de corazón, yo nunca lo había pensado así, pues no sé. A él le gusta mucho la historia de Jonás. Y en una oración creo que dijo que la ballena es el mundo. Perdón, el pez grande es el mundo que nos quiere atrapar. Les confieso que cuando él lo dijo, yo no lo había pensado así. Y él la ha leído mucho. Y es verdad, hermanos. El mundo es un gran pez que quiere atraparnos, que nos quiere tragar, nos quiere ahogar, nos quiere estrangular, nos quiere quitar el aire, la respiración, la vida. Pero ¿sabe por qué llega a ese punto de querer atraparnos? Por desobediencia, porque no obedecemos. A Jonás le pasó eso por no obedecer lo que Dios le dijo. Y si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, va a llegar este gran pez que es el mundo y nos va a comer y nos va a destruir. Entonces, Cornelio entendió y esas oraciones que él hacía y eso que él hacía no fue en vano y no pasó desapercibido. Y dice que Dios dijo, eso subió, eso llegó allá. Gloria al Señor. Se nos deja bien claro dichas cualidades de Cornelio. Era piadoso. Ser piadoso es un sentimiento de amor a lo sagrado, a lo superior, una dedicación a Dios, una devoción a Dios. Devoción a Dios cumpliendo ¿qué? Sus mandatos, sus mandamientos, especialmente los mandatos que Dios transfirió al mundo a través de Jesucristo. Aleluya. Lo cual se traduce en ¿qué? En obediencia fiel. Porque Dios cuando fue manifestado en carne fue tal obediencia que llegó hasta la muerte de cruz. Él nos dio ejemplo de obediencia, de obedecer hasta cuándo, hasta el final. Este amor practicado para con Dios se ve materializado directamente en un amor fraterno entre los hombres, en la imitación de la bondad de Dios y de esa solicitud por los pobres que tenía Cornelio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, todos nosotros, creído en el mundo, aleluya. Este Dios es maravilloso.
Hay que desechar las fábulas profanas y de viejas datas y ejercitarnos para la piedad. Primera Timoteo 4:7. Ser piadoso está íntimamente relacionado a vivir, practicar que el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y temeroso es hacer referencia a una actitud de reverencia y respeto a este Dios. Todo esto hacía Cornelio, alguien que no era un israelita. Muchos dirían, este Cornelio, con todo lo que hizo, no se tiene el camino directo al cielo. Pero sabe una cosa, esto no es así. Le falta escuchar palabras que le llevarán a la salvación. Cornelio entendía que no le bastaba solo con eso. Y le faltaba escuchar la palabra que Dios tenía preparado a través de Pedro para él. Entonces él envía pues hombres a Jope y dice que hagan venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y posa en casa de cierto curtidor, ¿cierto? Y dice que él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10, 5 y 6. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, comenzó a predicar. Y el apóstol Pedro fue el discípulo enviado por Dios para llevar estas palabras de salvación. ¿Cuáles son las palabras de salvación, amado amigo? El evangelio. ¿A quién? A Cornelio y a todo lo que él tenía, a todas esas personas que estaban a su cargo. Cornelio entendió que aún le faltaba hacer cosas que para Dios eran necesarias. Y es por ello, por lo que estaba atento para oírlas. Él estaba apresto, atento para recibir dichas instrucciones de parte de Dios. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. A los discípulos se les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿este qué? Este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hay que creer el evangelio, la palabra de Dios. La historia de Cornelio es un maravilloso ejemplo de fe y obediencia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Lo dice Santiago 1:21. Hay personas que son caracterizadas como perversas, malas. Para ellos no es muy difícil pensar que requieren palabras de salvación con suma urgencia. En contraste nos encontramos con una persona que a lo mejor no era perversa, a lo mejor no era mala, no era malvada, como Cornelio. Pero aún así reconoce que requería la aceptación de las palabras de salvación. Requería a Jesucristo en su vida. Cornelio no era malo según lo que registra la palabra, no hacía malas cosas, según eso no mataba a nadie, no robaba, no dañaba, porque hoy encontramos mucho, y es que yo no mato, y es que yo no robo, y es que yo esto, y es que yo, o sea, eso es un Cornelio. Hoy nos encontramos a muchos Cornelios. Pero si usted quiere identificarse con Cornelio, amado amigo, entienda que Cornelio también entendió que eso no era suficiente. La salvación no es un mérito humano. Nos llega es de qué? De la gracia salvadora de Dios, que a través de recibir su palabra de manera obediente nos permite alcanzar la salvación. Así que, amado amigo, usted que está escuchando, papá, Doris, Juliana, Salomé, usted que está escuchando este mensaje, ustedes yo los identifico como un Cornelio porque tienen buenas obras, porque hacen cosas buenas, porque son buenos, ustedes no son malvados ni perversos. Solo les falta aceptar a Cristo en su corazón, entregarse a Él para que esté completa la obra de Dios.
Y eso es un paso a paso que Dios ha ido dando en nuestras familias. Y yo le doy gracias al Señor Jesucristo, le doy gracias por esta pandemia, le doy gracias por esta crisis que llegó a nuestro planeta, porque ha permitido que muchas personas que uno nunca pensaría iban a llegar a buscar de Dios, hoy buscan fervientemente de este Dios maravilloso. Hoy en día, usted podrá decir, hay conectadas 7 personas, pero tranquilamente pueden ser de 20 a 30 personas que hoy están escuchando la palabra de Dios. Porque Dios, la obra de Dios no la detiene el hombre, porque la salvación no es de nosotros. La salvación no la damos nosotros, no la da el pastor, no la da la junta local ni los líderes. La salvación la da Jesucristo. Él da la salvación. Y lo que nosotros hacemos como vasos útiles es llevar este evangelio. ¿A quiénes? A todos. Sin acepción de personas, como Dios le dijo a Pedro. Pedro entendió cuando se rehusó ir donde Cornelio. Tranquilo, Pedro, es que no llames inmundo el que es que llamar inmundo, porque yo no hago acepción de personas. Si Jesucristo no hace acepción de personas, ni tú ni yo podemos hacerlo. Y la salvación está dada para todo aquel que quiera recibir la salvación en su vida. La salvación es un acto de fe, es un acto de obediencia. Hay que tomarla, hay que apropiarnos de ella. Porque si hay salvación es porque hay muerte eterna, es porque hay condenación. No permitamos que llegue la muerte eterna a nuestras vidas, porque hay que procurar ser salvos. ¿Salvos para qué? Para glorificar a Dios por la eternidad. Y eso es lo que usted y yo queremos. Por eso es que usted y yo militamos en esta milicia de Jesucristo. Por eso es que usted y yo estamos acá. Por eso es que usted y yo buscamos de este Dios maravilloso, porque queremos adorarle y glorificarle, no un día ni dos, sino por la eternidad y para la eternidad. Yo no quiero perderme, yo no quiero que mi familia se pierda. Por eso yo hablo con mi padre, hablo con mi familia, con todos los que yo pueda conocer. Les digo, acepta a Jesucristo, porque esa es la consecuencia de no aceptarlo. Porque es que este Dios es el que da salvación, no hay otro que la dé. El único que da salvación es Jesucristo, pero hay muchos que dan muerte. Pero Dios te quiere cambiar eso por vida eterna, amado amigo. Entonces, qué bonito hoy podamos entender que no basta solamente ser un Cornelio. Es bueno ser Cornelio, es bueno. Eso no puede apartarse de nosotros. El tener buenas obras, el ser piadoso, el ser temeroso de Dios. Aleluya. Pero ¿qué tal si le agregamos a ese Cornelio obediencia y fe? Y eso nos lleva al bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Para perdón de pecados. ¿Y para qué? Para vivir eternamente. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos que han estado conectados, y a los que van a escuchar después este mensaje. El Señor Jesucristo les bendiga. Y entiendan y crean, amados amigos, que hay que estar acompañados de estas buenas obras de obediencia y fe para arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien pueda, hermano Fabián, Dios les bendiga.